Entonces, el pasaje a los Efesios que quería leer en el capítulo 2, nos habla de algunas realidades que tenemos que tener siempre presentes, realidades que a los creyentes deben reconfortarnos y animarnos, y realidades que si hay alguien que aún no comprende bien la obra de Dios, puede despertarle también en su corazón el deseo de acercarse al Dios creador. Entonces vamos a leer Efesios capítulo 2 y vamos a leer los versículos 1 al 10. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Piensen que esta carta se la está escribiendo Pablo a los efesios, que son creyentes. Es una iglesia en Éfeso, eran creyentes, pero ahí había alguna cosa que Pablo quería aclarar que tenía que ver con la obra de Cristo y la salvación, que es el mensaje central, hermanos, que nosotros tenemos. Nosotros podemos tener un montón de discursos en la iglesia, podemos hablar de un montón de cosas, pero el centro siempre es Dios acercándose al hombre para hacerlo una nueva criatura y darle la salvación que necesita. Así que por eso les habla de una vida anterior también. Fíjense que le dice, en los cuales, el versículo 2, anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hasta acá nomás, y 10 versículos leímos, 10 versículos cargados de información, 10 versículos que hablan de una realidad que el mundo muchas veces no ve y de una realidad que el creyente ha experimentado en su vida, pero que muchas veces no recapacita sobre ella. Entonces, lo que quería hacer en esta mañana era hablar, dividir esto en tres cosas, en tres partes. El primero es una realidad muy grande que se nos muestra acá, y es la realidad del hombre, del ser humano, sin Dios. Es uno de los temas que trata Pablo. Y la verdad que a pesar de todo lo que el ser humano ha avanzado a través de los tiempos, en los últimos tiempos, la cantidad de descubrimientos que hay, los avances tecnológicos, la capacidad de observación que tenemos de cuestiones del espacio, los métodos de análisis, de descubrimiento de enfermedades, de curas para enfermedades,
la inteligencia artificial, la robótica, los autos autónomos y todo lo que vemos y que veremos en el futuro, hay una realidad que no cambia, y es que el hombre sin Dios a lo largo del tiempo no ha podido modificar su verdadera realidad frente a Dios. Porque sí ha logrado muchos avances que por las capacidades que Dios les ha dado, pero un hombre sin Dios es un hombre que está muerto. Y nosotros no nos debemos dejar obnubilar por los hombres, porque un hombre sin Dios es un hombre que está muerto. Camina por la calle, pero está muerto. Es como, no sé si han visto las películas de zombies, Bueno, es gente que camina, pero al estar lejos de Dios es como si estuviese muerto. La palabra muerte tiene una connotación que muchas veces se comenta en las iglesias, que tiene que ver no solo con la ausencia del latido del corazón, sino muchas veces tiene que ver con esto de separación. Y un hombre que está separado de Dios experimenta la muerte. La muerte es separación. Cuando nosotros muere alguien, se separa de nosotros, por eso lo extrañamos, por eso nos apenamos muchas veces, sobre todo cuando es gente muy cercana, gente a quien teníamos mucho afecto, porque sabemos que hay algo que ya nos separó. Y bueno, el hombre que está sin Dios, por más que sea muy inteligente, por más que tenga todo un poderío extraordinario, es una persona que está muerta. Ustedes saben que en Lucas capítulo 15, allí se narra la historia del hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo. Y se cuenta de un hijo que pidió todos sus bienes a su padre y dice: dame la parte que me toca de la herencia, pues yo me la voy a gastar toda. Y se fue lejos y vivió de la manera que quiso y perdió todo lo que tenía. Pero el padre lo esperaba cada día. Cada día salía a la puerta de su casa, allí a la entrada de su casa, y miraba a ver por dónde vendría ese hijo. Y cuando vino, en Lucas 15:32 dice: el padre dice al hermano mayor: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido o resucitado. Y muchas personas están en esta situación de haberse alejado de Dios. Algunos sabían un poco más acerca de Él, algunos habían reflexionado, otros nunca les interesó. Pero todo aquel que está lejos de Dios es una persona que está muerta. Y dice la Biblia que está muerta en sus delitos y pecados. ¿Y qué es el delito? El delito es cruzar el límite establecido por Dios o desviarse del camino correcto. Dios estableció límites, estableció reglas y uno se desvía. Entonces dice: no matarás, y el hombre mata. Dice: no mentirás, y el hombre miente. Eso es un delito. Y dice: está muerto en sus delitos. Quiere decirse que vive cometiendo esos delitos. Es un hombre muerto. Y dice que también en delitos y pecados. Y un pecado tiene la idea de alguien que tiene un propósito en su vida, está diseñado para algo, pero le erra al blanco. Es como un pateador de penales que no la emboca. Es como un pincel que no sirve para pintar. Un hombre que no alaba a Dios, que no reconoce a su Creador, está pecando, porque no está cumpliendo con uno de los propósitos por lo que fue creado. Entonces la Biblia nos enseña que el hombre sin Dios está muerto. No sé cómo es tu experiencia, no sé si todos los que hoy están acá están tomados de la mano de Dios, no sé si todos los que hoy están acá están experimentando una relación con Él, pero hay que saber esto: el hombre sin Dios está muerto. El hombre sin Dios es el segundo punto, no solo que está muerto, sino está esclavo.
está esclavo. Y leíamos por allí, yo lo he reorganizado un poquito, pero dice que anda conforme al príncipe de la potestad del aire, o camina. ¿Qué quiere decir anda conforme al príncipe de la potestad del aire? Quiere decirse que camina de acuerdo a los gustos de alguien, de ese príncipe. ¿Y quién es ese príncipe de la potestad del aire? El diablo. Y uno, si quiere que lo burlen, párese en una peatonal y hable de que el diablo lo engaña al hombre. Y la gente va a decir, pero eso es una pavada, no me vengas con eso, déjame tranquilo, el diablo es una caricatura que se ha hecho. Miren, el diablo quiere que los hombres crean que él es una caricatura. El diablo es algo bien real. El diablo es algo bien real que lo que busca es que las personas cada vez caminen más lejos de Dios y que sigan muertas. Entonces, que sigan siendo esclavos. Hoy es quien gobierna el mundo en el que vivimos, y es quien prepara la cantidad de mentiras, porque el diablo es mentiroso. Prepara la cantidad de mentiras que después un ejército de personas que se llama mundo van a creer y van a propagar. Por eso dice que el hombre sin Dios, que está esclavo, vive conforme a los deseos del príncipe de la potestad del aire, pero también sigue la corriente del mundo. Fíjense la cantidad de conceptos que nos dice este pasaje. ¿Y qué quiere decir seguir la corriente del mundo? Yo siempre nombro a mi madre que me decía siempre tenía unos, no sé cómo llamarlos, no eran proverbios, pero eran como unos refranes, ahí está, refranes. Mi madre decía, ¿dónde va la gente? ¿Lo saben? ¿O dónde va Vicente? ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? ¿Y qué quiere decir eso? Que hay muchas personas que van donde lo lleva la corriente. ¿Saben una cosa? ¿Cómo funciona esto? Satanás, el engañador, crea las mentiras. Entonces empieza a instalar que hay una realidad, que no es más necesario el matrimonio. Entonces, que con que uno se junte, está todo bien. Y si es feliz, está todo bien. Y si quiere tener relaciones fuera del matrimonio, está todo bien y no pasa nada. Eso lo hace el diablo. Ahora, hay un montón de gente que son las que generan la corriente de este mundo, que es como un río impetuoso, difícil de parar, que lo que hace es repite eso constantemente. Y ustedes lo van a ver. La gente, los medios de comunicación, son un gran ejemplo de que nadie quiere decir algo que esté en contra de lo que dicen todos. Entonces empieza a actuar un espíritu de hipocresía, porque aunque alguien no crea concretamente, no sé si me parece también esto, pero como todo el mundo lo dice, yo no me voy a poner en contra para que después me juzguen. La corriente de este mundo. Y vive el hombre sin Dios esclavo de una corriente. Entonces un día se le dijo que el sexo fuera del matrimonio estaba bien y que el resto era una cosa anticuada. Entonces, no, bueno, todo el mundo lo hace. Antes, y lo llaman cuestiones de época. No, antes era así, pero hoy en día ya se estila otra cosa. No es que se estila, es que se creyó otra cosa. Leí el otro día que Washington, ¿saben cómo murió Washington? Esta es una para mi amigo el doctor Aldo. A Washington le hicieron muchas sangrías. ¿Qué eran las sangrías? En un momento, la corriente del mundo pensaba que se podían curar ciertas enfermedades quitándole sangre al cuerpo. Se llamaban sangría. Entonces le hacían pequeños cortes, eliminaban la sangre, usaban unos
bichitos que son las sangrijuelas o sanguijuelas, y así murió por algún problema de salud que tendría Washington, que lo que hicieron, lo trataron mal. ¿Pero por qué murió así? ¿Alguien le quiso hacer mal? No. Alguien siguió la corriente de pensamiento que la medicina en ese momento tenía. Acá es como que queremos que el hombre cure todos sus problemas con sanguijuelas. Entonces, ¿estás triste? Drogate. ¿Tenés ganas de estar con una mujer o con un hombre? Tenelo, no pasa nada, porque ahora se usa así. Ahora se usa así. Y hay una realidad que tenemos que darnos cuenta. El hombre sin Dios vive esclavo de todo eso. Por eso se dice que el creyente, y esto te lo digo, es un pez que nada contra la corriente. Y ese es un paso difícil. ¿Por qué? Porque nadar contra la corriente conlleva esfuerzo. A veces cansa. ¿Nadaste alguna vez contra la corriente? ¿Te tiraste en un río que nada va para un lado y vos querés ir para el otro? ¿Te metiste al mar y el mar te tiraba para adentro y vos querías salir? Te cansás el doble. Y a veces nos cansamos el doble. Pero lo que no tenemos que perder es el norte, el destino al que tenemos que llegar. Es necesario que nademos contra la corriente. Y es necesario que nademos contra la corriente porque la corriente es como que te lleva a una catarata por la cual vas a caer miles y miles de metros y te vas a estrellar. Entonces, el hombre sin Dios está muerto en sus delitos y pecados, está andando conforme a los deseos de la potestad del aire y también sigue la corriente de este mundo. Pero ¿qué más le pasa al hombre sin Dios? Enfrenta a otro enemigo, porque enfrenta al diablo, enfrenta al mundo, pero también sabemos que enfrenta a la carne. Y acá lo dice, que vive en los deseos de la carne, dice este pasaje de Efesios. Y es un enemigo silencioso la carne, porque la carne es lo que tenemos en el interior, que naturalmente, esto quiere decir, si quieren llámenlo, nuestra parte animal, nuestra parte natural, estamos inclinados a hacer cosas que no convienen. Estamos inclinados. Muchas veces deseamos cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Es lo que le pasó a Eva cuando cayó. Porque en su cabecita empezó a dar vuelta una idea de que iba a estar bueno comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y dice que vio que era un árbol con un fruto codicioso y bueno para comer. Y a veces pasa eso en la cabeza. Bueno, no está tan mal si salgo con una chica de la escuela que no es creyente, o no está tan mal si me quedo con un vuelto del trabajo, si todo el mundo lo hace. No está tan mal si yo soy oficial de policía, bueno, que me den algunas propinas para que yo... Si total todo el mundo lo hace. No está tan mal que no pague los impuestos, si nadie los paga. El creyente debe ser un ejemplo. Y muchas veces ese no está tan mal, son cosas que a nosotros nos van generando deseos. Nos van generando deseos. Miren, la carne es un enemigo silencioso. Porque eso está dentro tuyo. Y tenemos que tener muchísimo cuidado con la carne. Porque al enemigo aprendiste a entenderlo, aprendiste a verlo. Al mundo también te podés dar cuenta, pero muchas veces la carne no te das cuenta. La carne es lo que convierte algo bueno en algo malo. Por ejemplo, la comida es buena, pero la gula es mala. Cuando lo único que quiero es comer, cuando lo único que quiero es satisfacer todos mis deseos de comer lo que se me venga a la cabeza, y hago cualquier cosa por alimentarme, y no me importa si el de al lado no tiene comida, y cuando vengo a la iglesia yo me traigo mi plato de caviar, bueno, no sé si alguno trae acá, pero y el de al lado que se coma sus empanaditas, yo me como mi sushi, lo traje yo.
la gaseosa esta es mía. La carne convierte lo bueno en malo, la comida en gula. Los deseos de superación, que no son malos, lo convierte a veces en ambición desmedida. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde querés crecer? ¿Hasta dónde querés superarte? ¿Hasta dónde querés tener poder? Está bien que vos, si estás en el trabajo, desees crecer un poco en el trabajo, poder tener mayores responsabilidades. Sí, está bien. Ahora, te explico una cosa. Ese camino puede nunca terminar. Es por eso que a veces dice, desde nuestra óptica, si yo tuviera la plata que ganó Messi por un contrato, no laburo más, decís. Messi seguro dijo lo mismo en algún momento cuando era chico. ¿Y qué le pasó? Pobre Messi, me la agarré con él, que parece una buena persona, ¿no? Pero lo digo como un ejemplo. O los grandes millonarios, ¿para qué quieren miles y miles de millones de dólares si le alcanza? Con que tenga 1.000 no le alcanza la vida para gastarlo. Y tienen 110.000. Porque llega un momento que el deseo de superación se convierte en una ambición desmedida. Eso lo hace la carne. La carne lo hace. El amor al dinero, el trabajo se puede convertir en amor al dinero. El querer ganar algo se puede convertir en amor al dinero. Por eso hay que tener mucho cuidado. Dice que el dinero ha sido causa de perderse de muchos, porque el amor al dinero es raíz de todos los males. El sexo, que es algo bueno que creó Dios, la carne lo convierte en lujuria. Fíjense, es muy lamentable, porque la carne es lo que toma de lo bueno y cuando se lo pone en exceso y se lo pone bajo el foco de la carne, lo convierte en malo. Entonces, dijimos que el hombre sin Dios está muerto, es esclavo de todas estas cosas, y también podemos decir que es hijo de ira. ¿Y esto qué quiere decir? Que sea hijo de ira. Y es una frase que no se analiza mucho, pero que sea hijo de ira, estar muerto, aunque estés vivo, estar esclavizado, que seas hijo de ira quiere decir que en definitiva vas a terminar siendo el objeto de la ira de Dios por todas estas desobediencias. No porque Dios te quiera destruir, sino porque Dios aborrece el pecado. Y Dios juzga el pecado, porque la mente humana cree que puede escapar de todo y cree que Dios nunca lo va a estar mirando, porque Él no ve, pero Dios ve todo. Y la ira de Dios va contra los hijos de desobediencia. Cuando uno desobedece a Dios, hay un pasaje de Romanos capítulo 6, 23, dice, la paga del pecado es muerte. Quiere decirse que Dios no pasa por alto el juicio sobre lo que está mal. Por eso, el que anda en desobediencia, el hombre sin Dios, es un hijo de ira. ¿Qué quiere decir hijo de ira? Que es el destinatario de la ira de Dios por la desobediencia del pecado. ¿Se entiende? Dios no puede pasar por alto el pecado. Por eso vino Cristo. Porque si Dios podría haber pasado por alto el pecado, en realidad puede hacer lo que quiera. Pero Dios es justicia, además. Entonces, si hubo un pecado, debe ser juzgado. Y la paga del pecado ya tiene un precio, que es la muerte. Entonces, el hombre sin Dios se convierte en un hijo de ira. Y no pensemos en la ira de Dios como en la ira nuestra. Cuando nosotros estamos airados, no obramos en justicia, obramos por venganza. La ira del hombre no obra la justicia de Dios, dice la palabra. Pero cuando pensamos en la ira de Dios, sí tenemos que pensar en un Dios que castiga la desobediencia,
le pone un precio a la desobediencia. Muy bien. Lo tremendo de todo este diagnóstico del hombre sin Dios es que el hombre sin Dios no quiere reconocerlo y no quiere, y prefiere ir creando una realidad dejándolo fuera a oídos sordos. Y así está el mundo hoy, un mundo que cada vez está peor. Cuando el hombre, yo siempre recuerdo, y seguro que ustedes también, y ayer hablamos con un joven de la iglesia, ¿recuerdan los meses de pandemia? ¿Quién no, no? ¿Quién no lo recuerda? Pero pasaron algunas cosas llamativas en los meses de pandemia. Buenas, le diría. Pasó que, con unos meses de la gente adentro, los ríos de Venecia se empezaron a poblar de peces. Con unos meses de la gente adentro, los animales empezaron a caminar libremente por algunas ciudades de Europa linderas a lugares donde había animales. Empezó a volver como una especie de equilibrio natural. ¿Se dan cuenta que el hombre, sin Dios, que deja de lado a Dios, genera muchos problemas? Algún día vendrá el tiempo en que veremos justicia acá. Bueno, entonces, primera realidad, el hombre sin Dios tiene una realidad, que es la que dijimos. Está muerto, es esclavo y es hijo de ira. Ahora bien, ¿qué hace Dios con todo esto? Y esto lo vemos más que nada en los versículos 4 al 7. Lo primero que sucede es que Dios obra dependiendo de su carácter frente a esto. Lo primero, que ya lo dijimos, es la ira de Dios. No vamos a volver sobre eso. Pero también se habla de la misericordia de Dios, que es otra característica de su persona. La misericordia, y Dios es rico en misericordia. ¿Qué quiere decir que es rico? ¿Que tiene mucha o que tiene poca? Mucha. Tiene abundantemente. La misericordia de Dios es que Él contempla al hombre en la situación miserable que el ser humano tiene, y desea no extinguirlo, sino extenderle una mano, para que pueda salir. Esa es la misericordia de Dios. Es no darle al hombre el castigo que merece. Lo que pasa es que esa misericordia tiene que ver también con una propuesta de Dios. Porque el hombre, Dios es misericordioso, sin embargo el hombre debe recibir la misericordia de Dios. Debe estar dispuesto a recibir la misericordia que Dios le ofrece. Ahí aparece dos conceptos o tres conceptos más del carácter de Dios que tienen que ver cómo Él obra con el hombre sin Dios. El primero, bueno, dijimos ira, hablamos de misericordia, pero podemos hablar de amor también. El amor de Dios hace que Él no decida que la misericordia es para algunos y es para otros, sino que su misericordia la extiende de una manera universal. Cuando uno lee Romanos capítulo 5, de los versículos 5 en adelante, va a ver que ahí están los destinatarios del amor de Dios. ¿Y quiénes son los destinatarios del amor de Dios? Los destinatarios del amor de Dios, no lo vamos a leer ahora, pero lo tienen en Romanos capítulo 5, versículo 5 hasta el 10, 11, son los pecadores, los débiles, los impíos y los enemigos. Fíjense qué amor tan distinto al de los hombres. Por eso digo que el amor de Dios es universal y que Él, a través de su amor universal, extiende su misericordia.
Porque pecador, como ya dijimos, es alguien que erra al blanco, alguien que estaba preparado para algo y no lo hace. Débil es el que no tiene fuerza, el que no puede ayudarse a sí mismo. Impío es el que no tiene en cuenta a Dios, no le busca, no le reconoce, no le adora. Eso es impiedad. Impiedad es que justamente no tiene piedad. La palabra piedad viene de una palabra griega que es Eusebia, como el nombre. ¿Conocen alguna Eusebia ustedes? Yo tenía una tía Eusebia, que quiere decir piedad. Piedad quiere decir Eusebia, que es la buena adoración. Eso es la piedad. Y hay gente que no tiene una buena adoración porque no reconoce a Dios, lo deja de lado, sabe que existe, pero no le adora, no le reconoce. Y después, están los pecadores, los débiles, los impíos y los enemigos. Los enemigos son los que de manera activa luchan contra Dios. A esos 4 grupos de personas, en los cuales les digo una cosa, todos los seres humanos caen en alguno de los 4, Él es capaz de extenderle la misericordia. ¿Por qué? Por su gran amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros los pecadores, está en ese pasaje que le acabo de decir, en que Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros los pecadores, en que Cristo murió por nosotros. Y del carácter de Dios podemos hablar también de su gracia. La gracia es algo que Dios nos da sin merecerlo. Quiere decirse que Dios no hace excepción de personas. Dios tiene misericordia, tiene en cuenta nuestra situación miserable, pero también tiene gracia y nos lo da, efectúa la entrega, su gracia, su regalo que nosotros no merecíamos. Algunos dicen la misericordia es no dar lo que te mereces, que es el castigo. Y la gracia es dar lo que no te mereces, que es el amor de Dios. Y por último, habla de su bondad, su bondad. En el versículo 7 está lo de la bondad. En realidad acá se traduce bondad, pero es la palabra benignidad que nos habla del carácter de Dios. Vieron que el fruto del Espíritu, en Gálatas 5, se habla de bondad y benignidad. Y no está tan clara a veces la diferencia, ¿no? Bondad es... la palabra bondad quiere decir, es algo bueno. Se lo voy a explicar medio argentino el tema. La palabra bondad es cuando yo le hago el bien a otro, y a veces uso de firmeza haciendo el bien. La palabra benignidad es la misma bondad, pero de una manera también cariñosa, afectuosa, suave. Por ejemplo, mi hijo va y quiere meterlo, ya tiene 15 años y ahora está con eso, espero que ya no. Va y quiere meterle en el enchufe, entonces yo voy, lo corro y lo reto. A veces me tengo que poner firme. No, pero quiero, ¿vieron cuando se encaprichan los chicos? No, pero quiero hacer esto. No, firmeza. Estoy siendo bondadoso con él. Ahora cuando yo lo abrazo, le digo, no, dale, vení, lo convenzo de que no lo tiene que hacer y lo abrazo y le muestro ternura y no hago que se sienta choqueado en nada, que ahí estoy siendo benigno, que incluye la bondad, pero también incluye un afecto extraordinario. Dios es benigno y es bondadoso, pero acá está hablando de benignidad. Por su benignidad, Él ha hecho que para el hombre la salvación sea algo tranquilo. El único que sufrió la salvación de la humanidad es Cristo.
Hoy ustedes a la mañana seguro se juntaron y rodearon una mesa donde hablaron de la cruz de Cristo. Y está muy bien, porque Él sufrió. Las gotas de sangre eran de Él, el costado abierto era de Él, los pies agujereados eran de Él, las manos agujereadas eran de Él, los golpes se lo dieron a Él. Pero con vos es muy benigno, Dios. Conmigo es muy benigno. Ese obrar de Dios, que depende de este carácter, de benigno, de amoroso, de dador de gracia, de misericordia, tiene un efecto único. Y el efecto único es, nos dio vida juntamente con Cristo. El que estaba muerto en sus delitos y pecados ahora pasa a estar vivo junto con Cristo por la obra de Cristo, por la gracia de Dios. Nos resucitó juntamente con Cristo, porque Cristo es la primicia de una gran cosecha, el primer fruto de una nueva creación, en la cual vos y yo un día vamos a ser cegados, vamos a ser tomados y vamos a mostrar un fruto de una vida resucitada. Cristo, las primicias, y luego los creyentes. Pero lo que es también maravilloso es que nos hizo sentar juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Esto es un privilegio, porque el lugar celestial tiene una visión celestial. El lugar celestial tiene una función celestial. ¿Saben ustedes que el creyente reinará con Cristo? ¿Saben ustedes que el creyente verá el rostro de Dios por la eternidad? ¿Saben ustedes que el creyente no tendrá más lloro, no tendrá más dolor, no tendrá más angustia? Eso es estar sentado en los lugares celestiales con Cristo. Pero también esta obra que Dios hace, que depende de su carácter, que tiene un efecto único en los creyentes, tiene un propósito testimonial. Dice que es mostrar en los siglos venideros su gracia y bondad o benignidad para con los hombres. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y lo que hizo con los primeros, en el tiempo de los Efesios, quizás un poquito antes también, fue para testimonio de los que había que venir. Y lo que hizo con nosotros es para testimonio de los que vendrán. Por eso nosotros tenemos que considerar esto también. Porque nosotros somos un eslabón en la cadena de salvación de Dios. Él sabe hasta cuándo. Cuando hay un problema enseguida, los creyentes, y bueno, ya viene Cristo la semana que viene, se empieza a especular con la fecha. Pero no, si nosotros estamos hoy acá, es para testimonio de alguien más. Y Dios dirá cuándo es el tiempo. Dios busca lo bueno para la humanidad y está dispuesto a dárselo aunque no lo merezca. Por eso dice, por gracia sois salvos. Debemos ser ejemplos nosotros, hermanos, porque no nos lo ganamos, sino que un día nos alcanzó la gracia y la misericordia de Dios. Y allí está el tema de las obras. No por obras para que nadie se gloríe. No nos salvó por obras, nos salvó por gracia. Fíjense que después aparecen las obras y dice, obras preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas. Primero nos salva y después nos da las obras. Ahora, está bueno porque Pablo habla de las acciones de los hombres. Primero dice, anduvisteis en otro tiempo, en obras pasadas, cuando estabais muertos en tu delito de pecado. Pero creó nuevas obras para que anduviésemos en el futuro. ¿Qué pasa con tu vida? Cuando vos mirás el pasado y ves las obras, y mirás el presente y el futuro y ves tus obras, ¿son distintas?
porque hubo obras en las que anduvisteis, pero tiene que haber obras en las que es necesario que andemos, o que fueron preparadas para que anduviésemos en ellas. Hermanos, tenemos un propósito, y el propósito es cumplir la voluntad de Dios, y eso se hace obrando, no solamente siendo salvo, obrando en la salvación que Dios te dio. Si algún día, si aún no has creído en Cristo, tenés que saber que la salvación viene por la fe y que es necesaria, por todo lo que hemos dicho, porque un hombre, un ser humano sin Dios es un ser humano que está muerto. Y hoy puede haber vida en tu vida. Hoy podés tener una vida de verdad, una vida nueva, porque Dios quiere que sean salvos todos los hombres. Y no importa los pecados que hayas cometido. Cristo vino y murió en la cruz del Calvario, y todo lo que dijimos de sus dolores y todo, para que vos seas perdonado de tus pecados, para que la ira de Dios sea aplacada porque alguien satisfizo la justicia necesaria que había que hacer. Eso se llama propiciación, cuando hay algo que deja conforme el carácter de Dios. Y eso lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Él es la propiciación por nuestros pecados. Que la gloria sea a Dios, y que si hay alguien que aún no ha dado un paso de fe, tenga hoy el deseo de hacerlo, el deseo de recibir de la mano de Dios su gracia y su misericordia. Amén. Bueno, gracias damos a Dios, hermanos, por haber presentado la palabra, el mensaje de lo que éramos, de lo que somos y de lo que seremos en Cristo Jesús. Así que Dios nos ayuda a poder tener esta sabia reflexión y, bueno, situarnos en qué parte estamos. Si estamos en la parte de la cual habla el apóstol Pablo, que éramos hijos de ira. Si estamos en la parte de lo que somos, hechura suya. Bueno, esto determinará entonces lo que seremos en el futuro, cuando el Señor venga a buscar a la iglesia y podamos estar con Él. Así que queda planteado el tema y esperemos que cada uno de nosotros pueda reflexionar, y si aún estamos con dudas o sabemos que Cristo no es nuestro Salvador, podamos recibirle a Él como único y suficiente Salvador personal. Gracias, Marcelo, por tu visita. Que Dios te bendiga, que bendiga a la iglesia allí en calle Kramer, Don Bosco, y a los hermanos amados que allí se reúnen desde hace ya tantos años. Muy bien, vamos a ponernos de pie, terminamos orando al Señor y nos despedimos en esta mañana. Gracias, Padre, te damos por este tiempo que nos has dado para estar juntos y compartir tu palabra. Gracias por este rico pasaje que hemos podido leer en el día de hoy, hablando de estas realidades, Padre, que nos hacen pensar en lo que antes éramos, siguiendo la corriente de este mundo. Y oramos, Padre, para que si alguno hay hoy que sigue en esta corriente, pueda pensar en que tú puedes cambiarlo todo. Te agradecemos por mirar lo que tú hiciste con nosotros, Dios, que es rico en misericordia, por su amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo, antes muertos, ahora con vida. Y mirar, Padre, el futuro que nos espera, de estar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Agradecemos estas bendiciones, pero oramos para que nos ayudes a vivir conforme a la transformación que has traído. Hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Padre, que en estas cosas nos ocupemos. Y insistimos, Padre, delante tuyo con mucha convicción, pidiendo que si hay alguna persona que aún está en la corriente de este mundo, tú obres para que pueda conocer la verdad que es en Cristo Jesús. Gracias por tu palabra, gracias por este pasaje hermoso y por tu siervo que nos ha entregado este mensaje en el día de hoy. Despídenos, Padre, con bien, cuídanos, danos una buena tarde
y una buena semana en tu gracia infinita. Oramos con gratitud en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias a todos, que Dios les bendiga.